Esther Wiesenfeld, psicóloga con estudios de maestría en psicología social, doctorado en psicología. La área de trabajo es psicología ambiental comunitaria. Esto no existe como tal, sino en las publicaciones propias, porque es como un campo que hemos ido desarrollando que tiene que ver con la problemática ambiental desde una perspectiva psicosocial comunitaria. Bueno, el tema de la psicología y pobreza ha sido abordado desde distintas áreas de la psicología. Yo me voy a referir específicamente a lo que ha sido como mi área de trabajo, que es la psicología ambiental comunitaria. Entro el tema de pobreza a través de la problemática de la vivienda, que es uno de los elementos asociados principalmente a la pobreza, y en los que las poblaciones económicamente desfavorecidas se ubican en lo que se llaman asentamientos humanos precarios, favelas, barrios de ranchos, chabolas, etc., según la nomenclatura que se designa en los distintos países. Y desde la perspectiva que nosotros hemos venido trabajando, ha sido reivindicar justamente el tipo de conocimiento, el tipo de saberes que tienen las poblaciones usualmente subestimadas por una situación de carencia económica. Y a través de trabajos que han tenido que ver con reconstrucción, con recuperación, con pérdidas de viviendas en situaciones de desastres naturales, etc., lo que hemos podido es aprender más bien de lo que se llama comúnmente como el saber popular, que es ese conocimiento de las personas que logran sobrevivir en situaciones que personas en otro tipo de situación no sabrían cómo hacer. Y es ese tipo de lucha por la supervivencia con el desarrollo de una cantidad de recursos de tipo evidentemente afectivo, social y también cognitivo, lo que ha permitido ir desarrollando dentro de la psicología como lo que son distintos tópicos, distintas áreas, distintas ramas, extrapolables también a otras ciencias sociales y en general, a la ciencia en general, incluso a lo que se llama recientemente como la ciencia política, que es como una transversalidad que atraviesa distintos tópicos, distintos procesos, distintos temas en los que hay encuentros donde no hay una supremacía o una prevalencia de un tipo de personaje o de protagonista sobre otro. Es un encuentro en situaciones de equidad, en situaciones de fortalecimiento de los distintos saberes para generar algo distinto, algo que nos haga crecer y transformar a todos. Y bueno, particularmente la experiencia que hemos tenido en situaciones de autoconstrucción de vivienda, lo que hemos identificado es que el término pobreza no se resuelve pensando en que son situaciones psicológicas, número 1, de tipo individual, número 2, y de carencia, número 3, sino más bien son temas que tienen que ver con problemas de nivel colectivo, de nivel social, a nivel de infraestructura, y donde la carencia es de un tipo, pero lamentablemente lo que se ha planteado en las distintas disciplinas es cómo resolver esas carencias. Lo que nosotros me refiero desde la psicología comunitaria, con una perspectiva que han adoptado colegas de distintos países latinoamericanos, es trabajar procesos en los cuales se genera como una triple transformación. Es la transformación individual, es la transformación colectiva y es la transformación social, incluyendo los elementos ambientales. O sea, no pueden ir en separado. Uno no puede promover un cambio individual sin que exista como un concomitante o un referente de tipo social que de alguna forma nutra, fortalezca y retroalimente lo que son los propios procesos individuales, y el ser humano no vive en el vacío,
sino que vive justamente en entornos que se tratan de mejorar. Y en esa interlocución que se da entre el ambiente y las personas, pero las personas en colectivo, pero además con interlocutores que vienen siendo de alguna forma facilitadores o personas que traen algún tipo de saber distinto a lo que sería ese saber del sentido común o saber popular, es donde justamente se potencia lo que puede ser la transformación, pero no solamente la transformación de las condiciones de pobreza, sino también la propia transformación de los profesionales que de alguna forma actúan como mediadores en estos procesos de transformación, porque es como darse cuenta de todo el potencial y de toda la riqueza que existe en distintos individuos que cuando confluyen como colectivo, identifican necesidades y recursos comunes, logran cosas increíbles en el campo, no solamente en el campo ya ambiental residencial, en el campo de las artes, en el campo de la música, en el campo de la literatura, etc. Es interesante que uno identifica como casos atípicos aquellos que en situaciones de este tipo de carencia han logrado sobresalir. Y no se trata de identificar solamente los casos atípicos, sino es que es lo contrario, es justamente trabajar desde lo que es esa mayoría y entender cuál es su propia concepción acerca de sus condiciones y de sus posibilidades de transformación. Porque solamente entendiendo desde sus perspectivas es que podemos entrar en alguna forma de sintonía, en una forma de acuerdos, de conversaciones, de lenguajes que nos permitan en efecto intercambiar. Fíjate que hablar de las minorías es como quedarse a nivel de las minorías. En cambio, tratar de acceder a la diversidad dentro de la mayoría es lo que de alguna forma nos permite a nosotros entender, interpretar y entrar en un proceso que, por lo menos para mí, es clave la problematización. Y no solo la problematización como la persona que tiene la varita y entra a problematizar al otro, sino que es el diálogo problematizador, es ese encuentro reflexivo donde se pueden generar un debate entre los distintos puntos de vista, entre esa diversidad de esa mayoría que se le llama minoría y entre estos profesionales o aquellas personas que se supone que son los que tienen el poder del conocimiento y que son en efecto como esos sí son una minoría. Entonces es como entran en alguna forma de intercambio o de negociación estos distintos tipos de actores o de interlocutores. A mí me parece que ahí es donde está el verdadero germen de la transformación, pero no solamente de un grupo, sino de todos en conjunto, porque es como una sensibilización que va ocurriendo a nivel general. Y no es solamente cuando uno dice, oye, ahora que hablando contigo me doy cuenta, sino que es una frase que se va repitiendo, hablando contigo me doy cuenta, porque es que justamente es la posibilidad de poder reflexionar y de tomar conciencia sobre ciertas condiciones que se asumen como naturales y que a menos que ocurra algo que nos mueva, que nos movilice en todos lados, sencillamente nos quedamos donde estamos. En ese sentido, retomando las estrategias que tiene la psicología comunitaria, por ejemplo, lo que es la investigación acción participativa, cualitativa, reflexiva, donde el propio investigador es parte de ese proceso de investigación también, donde él mismo se investiga a sí mismo. Y hay un elemento interesante que nosotros también hemos estado trabajando, que tiene que ver la propia comunidad de profesionales como sujetos y objetos de su propio cambio, de su propia reflexión. Porque entonces tenemos como los elementos que se suponen ayudan al otro a superar sus condiciones, pero ¿y nosotros qué? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros que no somos capaces de dar ciertos saltos a nivel académico, a nivel profesional, a nivel de la difusión propia del conocimiento que se queda en los círculos académicos, donde existen ciertas exigencias que no permiten trascender a otros ámbitos, que son los ámbitos públicos, son los ámbitos sociales, son los medios de comunicación, donde de verdad nosotros deberíamos tener algún impacto? Porque si no es como que nos quedamos dentro de nuestro propio círculo
y no tenemos tampoco esa posibilidad de trascender, que es lo que uno espera, por ejemplo, de las poblaciones económicamente desfavorecidas, que exista como un salto cualitativo tal que permita mejorar la calidad de vida. Entonces, eso de alguna forma también se extrapola a nuestra propia situación como seres humanos, como ciudadanos, es decir, como profesionales, excelente. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos? ¿Dónde está nuestra sensibilidad como ciudadanos? ¿Entendemos al otro o lo que sabemos es una cantidad de constructos teóricos y metodológicos que nos sirve para reforzar nuestro propio estatus académico? Pero ¿cómo se da ese puente entre lo que sería la docencia, la investigación, la acción, el servicio comunitario, la proyección social, la influencia a nivel de políticas públicas, que es, desde mi punto de vista, en última instancia, donde nosotros deberíamos incidir? Y entonces introduzco aquí un tercer elemento, o un tercer interlocutor, además de la población con la que trabajamos, de nosotros mismos como profesionales, y es justamente estos entes que tienen el poder de la toma de decisión a nivel de los organismos gubernamentales, por ejemplo. Y es lo que yo he llamado la psicología comunitaria al revés. Al revés, porque nosotros solemos centrarnos en estas poblaciones, entre comillas, carenciadas. Pero en la medida en que nosotros de alguna forma ignoremos, ya sea porque no es de nuestro interés, ya sea porque no somos partidarios de su ideología o de su forma de proceder con estos entes ejecutores de políticas, formuladores de políticas, para que justamente hagamos con ellos este mismo tipo de trabajo, este mismo tipo de reflexión, de problematización, no lograremos cerrar ese círculo que incorpora a los distintos actores en un proceso de diálogo y de negociación, donde de verdad confluyan los distintos puntos de vista y donde las decisiones que se tomen sean unas decisiones producto de ese encuentro entre esa multiplicidad de perspectivas, de puntos de vista, de experiencias, de prácticas, de acciones individuales, sociales, comunitarias, etc. Nosotros hemos estado trabajando justamente con personas que formulan políticas públicas. Y entonces, en lugar de centrarnos en las comunidades, nos hemos centrado en ellos como un punto de partida para que a partir de los lineamientos que tienen que ver con cuestiones sociales y comunitarias, ellos en efecto entiendan, pero con sus propios grupos de referencia, en qué consiste un proceso de identidad, en qué consiste un proceso de apropiación, un proceso de apego, un proceso de pertenencia. Si ellos no viven ellos mismos estos procesos y toman las políticas como deberes seres, sin ese eco afectivo, psicológico que esto tiene, seguirán siendo las políticas públicas palabras desvinculadas de la propia realidad.